mayoría ya son asiduos, conocidos de esta casa. Les queremos mucho, incluso a los que estén el primer día empezaremos a quererles desde hoy mismo. Esta es una casa abierta para todas las personas de Vic que se quieran sumar. Aquí hay muchos actos culturales y no se aburrirían viendo un día y otro, porque son actos variados e interesantes. Lo primero quiero trasladar el saludo de nuestro presidente, que está por las tierras mexicanas, creo que hasta el día 28 de este mes, pero él en ánimo está presente aquí en todos los actos y luego hay que darle cuenta porque si no, no se queda satisfecho. Le sustituimos con toda la ilusión del mundo y le deseamos que le vaya bien por allá, por donde él está, porque él es voluntario, al estar allí es voluntario, no está obligado, y entonces queremos que disfrute, que lo aproveche y que venga satisfecho y contento. Pues nada, bienvenidos todos, los que son socios y directivos, como Patricio, Ángel, y no veo a ninguno más, pues naturalmente no es necesario presentarlos porque sois súper conocidos. Y los demás, pues algunas personas conozco, como don Leopoldo Fornés, también se sitúa aquí con frecuencia, con menos frecuencia de la que quisiéramos porque sus conferencias son magníficas. Y tiene preparadas algunas para el futuro, no muy lejano, no muy cercano tampoco, porque nosotros tenemos una agenda bastante llena y encontrar un hueco no es fácil. Había un hueco para la semana grande, un día de la semana queda libre, pero me parece que sigue libre. Entonces, no sé si alguien lo va a ocupar. Por lo demás, a lo mejor hay que pasar al mes de octubre o mes de noviembre, o pues ya veremos. Y bueno, hoy tenemos aquí a Luis F. Galdeano, un hombre polifacético y además activo, no es polifacético descuidado, no, es activo, y luego nos contará, porque yo más o menos va a presentarnos hoy el Fetecún de los Tornados. Más o menos ya sé lo que es, pero como quiero que lo cuente él qué quiere decir el Fetecún de los Tornados, pues entonces se lo dejo. Yo ya más o menos lo sé, lo he investigado hoy. Y bueno, pues una pequeña biografía, pequeñísima. Nos dicen que nació en La Habana hace unos años. Vive en Madrid en la actualidad. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en áreas visuales. Inició su carrera literaria en 2003. Ha publicado una novela y varios libros de cuentos, así como diversos artículos en periódicos y revistas sobre cine, música y ensayo político. En su producción figuran las obras En el nombre del vampiro, ediciones Eslovento 2005, Un Chevrolet de 56, ediciones Atlantis de 2009, Por qué perdí la confronta, Cuentos de un cubano mudo, ediciones Annubis, un cuento de un cubano mudo. Y periodo de paz en tiempos especiales, atmósfera literaria. Y como guarandón de Apeso, atmósfera literaria, asimismo ha sido recogido en varias recopilaciones y antologías, destacando Agua, símbolo y memoria, Años de poesía en el Café Libertad, ediciones Eslovento, y el cuento Por favor, 39 relatos sin vuelta, ediciones Fuentejara. Accesi en el segundo certamen literario Leopoldo de Luis de relato corto 2010, con su cuento De la luna a la tierra. En 2013 ha recibido mención por su microrrelato largo y tendido en el primer concurso internacional de microcuentos, el Cuentero. Santa Clara, Cuba, y mención en el concurso nacional de cuentos policiales
Fantoches 2013, Santa Clara, Cuba con su cuento La Diana. En fin, bueno, este breve currículum, porque su historia es mucho más larga, pero tampoco es cosa de alargarnos aquí en exceso. Y ahora tiene la palabra Grecia, no la Grecia de los griegos, esa de... no, es que esta señora que está a mi lado, esta bella señora, tiene un bello nombre que sé yo qué es Grecia, y algo nos va a contar. Tienes la palabra. Buenas tardes, voy a ser breve, somos pocos y muy agradecida de cada una de las personas que vienen a participar con nosotros. Quiero agradecer la presencia del señor Alexi, del editor, de Leopoldo y de los que no sé su nombre, porque para nosotros es muy importante. Y es importante no solo porque el ego se engorda, estás viéndole y haciéndonos oír. Es importante porque detrás de esto hay un trabajo de muchísima pasión, de muchísimos años, y las historias son a veces mucho más profundas de lo que se puede novelar. Luis Felipe Díaz Galiano nació en La Habana y vino con 11 años para España. No puedo hacerle llegar a ustedes toda la pasión que veo en él, porque es muy difícil. Solo puedo darles datos muy importantes. Cuando una persona sale de pequeño de su país, volver es una constante que se repite siempre, vuelvas o no. La obra de Luis Felipe no es Efetecún los Tronados. La obra de Luis Felipe abarca 30 títulos publicados de escritores cubanos. ¿Y por qué? Porque hay una pasión detrás por la tierra y hay una pasión que le desdobla por el arte y por lo que hacen los artistas, que no le ha detenido nada. Se casó, hizo su universidad, tuvo sus hijos, hizo su periplo, hizo su vida muy madrileña. A veces le pregunto qué amas más, Madrid o La Habana, y entonces es cuando hace silencio. Pero volvió a Cuba de la manera más hermosa que se puede volver. La editorial Atmósfera Literaria tiene 30 títulos, en su mayoría de escritores cubanos, que jamás hubiesen salido a la luz si este señor no hubiese buscado el arte escondido en el campo, el arte escondido en Santa Clara, el arte escondido en los que nunca iban a salir. Nadie los iba a leer. Muy buenos escritores, muy buenos artistas. ¿Cómo una persona que ha vivido tan lejos, que ha estado tan lejos, puede escribir un libro como este, que parece que nunca salió de La Habana? Eso es a través del estudio, a través de la pasión, a través del amor. Luis sabe más de Cuba, de sus escritores y de su arte y de su música que muchos de los que nos hemos criado allí. Y eso impresiona. Perdónenme que yo hable con tanta pasión de mi esposo, pero lo admiro. No me queda otra. No me queda otra que admirarlo porque me provoca admiración. Y me provoca admiración que silencioso, callado, sin ningún reconocimiento, está haciendo un trabajo tan profundo como lo está haciendo con su editorial. La editorial abarca temáticas, a veces nosotros hablamos de la nueva novela negra cubana, que es impresionante, pero nos quedamos pequeños, porque abarca el campo, abarca la Antojana, abarca Asturias, abarca problemas tan significativos como las pateras. Son cosas que este señor se ha empeñado en sacar a la luz. Inclusive yo, muy atrevida, a veces le digo, los títulos tienen que ser de cosas más universales, más, y él se me queda mirando y me dice, esto también es una obra de arte y esto es parte de mi país. Aunque nadie venga a este rincón, las becas, los parques, las cosas oscuras, las cosas claras, es muy importante el trabajo que está haciendo. La editorial es una referencia
para conocer realmente cómo se desenvuelve un mundo interior cubano, a qué ritmo va y cómo se desenvuelven escritores que escriben cosas como la Antojana, de lo más oscuro de la Asturias, de los campos de la Asturias lejana, y él los vio y dijo: aquí estoy, ustedes tienen que ser leídos alguna vez. Entonces yo no me queda más que agradecer, como cubana que soy, el afán que tiene Luis Felipe, en lo que ha empeñado, no solo de su trabajo y de su dinero y de todas las cosas que se dice, está feo decir, pero es la verdad, no es su hobby, es su pasión. Y la pasión por el arte y por lo bello lo ha hecho volver a Cuba de una manera que yo creo que ni yo misma podré volver a regresar. Gracias. Yo sé que es sincera en lo que ha dicho, pero no es fácil, unida sentimentalmente, tener el valor de expresar esto aquí públicamente. Muchas gracias. A ver, sí, gracias. Luis, tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Yo me había preparado unas cosas para decir, pero bueno, después de lo que ha dicho mi mujer y tal, bueno, ya podemos ir a merendar. Bien, de todas formas, no, lo primero es los agradecimientos, como siempre, y aquí en los agradecimientos, en primer lugar, siempre está el Centro Asturiano de Madrid, porque la verdad es que se vuelca en la cultura, se vuelca en las actividades, pero además se vuelca con nosotros, y eso a Andrés yo se lo agradezco muchísimo, porque nos da un foro y una oportunidad de poder presentar nuestras obras, y no todo el mundo lo hace. Y yo lo tengo que agradecer, y siempre contaré con vosotros, porque sé que vosotros siempre me recibís como si fuera un asturiano más. Muchas gracias. A propósito, hablaba Grecia de la Antojana. La Antojana la presentamos aquí, la novela aquella, me recuerdo, y a escritores asturianos que tenemos y demás. Bueno, también al amigo Alexis Mendiola, muchas gracias, porque me ha estado asesorando en muchos aspectos y promocionando de una forma increíble la editorial, que eso es algo muy difícil. Si difícil es hacer un libro, editarlo, imprimirlo y demás, lo más difícil es hacerse conocido, hacerse eso que dicen interesante para los medios o mediáticamente interesante. Eso es muy importante para poder salir adelante, que lo conozcan a uno. Y Alexis nos está dando un espaldarazo tremendo. Concretamente ayer estuvimos en Radio Internacional de España charlando sobre la editorial, comunicamos desde aquí de la presentación, pero yo creo que los toros nos han superado. Bien, y entonces, gracias mi amor por las palabras estas que son siempre increíbles, y nuevamente, bueno, gracias a Andrés, pero Andrés ya es como de la familia, ¿no? Pues siempre nos sentamos en la mesa juntos, y a todos ustedes por haber venido aquí a escuchar esto. Yo tenía muchas cosas que decir, pero aprovechando que somos pocos lo podemos hacer mucho más íntimo y más relajado. Además, traigo un documento para Leopoldo que casa, sí, hombre, casa con la charla que estuviste dando el otro día sobre los distintos presidentes de Cuba antes de la revolución. ¿Bien? Y entonces, yo decía aquí, después de escuchar tantas cosas buenas dichas por los que me han precedido, y tantas otras jocosas y tristes y hasta valientes y temerosas que me han dicho en días pasados, creo que no me queda otra cosa que explicar cómo escribo, qué busco, y desde luego, y aunque parezca desacostumbrado, cómo se leen mis libros. Mis libros tienen un truco para leerse, y entonces yo voy a tratar de explicarlo aquí, ¿no? Mi escritura pretende ser universal en lo cotidiano. Carece de grandes complejos de Edipo, de Electras, no hay fabulosos viajes de héroes, puede que sí haya psicópatas o
pretencioso, gente que llamamos en Cuba petromulos, otras así, pero y demás faunas tropicales muy parecidas a esas que vemos con demasiada frecuencia en nuestro peculiar coso peninsular. O sea, el cubano tampoco es tan distinto del español. Unos somos descendientes de los otros, eso se explica, y ya se sabe, nobleza obliga y la sangre reclama. Eso que hoy en día llamamos de forma petulante inscrito en el ADN, ¿no? Por eso encontraréis que mis historias y personajes no son más que dramas marginales de la vida real, como solía llamarlo un dibujante de la revista Mad neoyorquina, él era mexicano, americano, Sergio Aragonés, que las revistas todas iban dibujadas por los márgenes con pequeñas viñetas e historias que él llamaba eso, dramas marginales de la vida real. ¡Wow! Tranquilo. Entonces, siempre que escribo, lo primero que busco es saber cuál es el conflicto de mi personaje, por qué sufre o suspira, y qué es aquello que lo hace único y distinto al común de los mortales. Luego lo coloco en el inefable ambiente cubano, o alguna que otra vez en el no menos peculiar ambiente español, que todos conocemos gracias al cumplimiento mesiánico de los programas televisivos, empeñados en contarnos la vida de los demás. No hay mejor caldo de cultivo literario que el de esos escenarios capaces de elevar lo cotidiano a lo universal. Y a continuación le siguen la búsqueda inexorable de un título que llame la atención y que hasta siembre dudas, arropado por una portada a sangre, término muy técnico, que explique lo innombrable. No se asusten, ni el león es tan fiero como lo pintan, y estamos hablando de las cosas que todos ustedes se imaginan. Se trata de un entretenimiento, de una boutade, si lo prefieren, encaminado a divertir al lector sobre el estrecho filo entre la transgresión, lo cómico y lo trágico. En definitiva, la literatura de un cubano se define por ser una persona que lleva la sonrisa por bandera, es osado hasta lo ridículo y que mientras escribe sangra por dentro. Todo ello lo salpimento, nótese aquí el estilo que conocen los cubanos a lo Nitza Villapol, la mujer capaz de hacer flan de huevos sin huevos, con un excerjo de realidades irreales y un prólogo en el que me explayo en catarsis incontrolada sin saber muy bien qué demonios he querido decir. Dicho esto, puedo afirmar sin temor a equivocarnos, o pueden afirmar, que ya pueden leer mis libros sin dudas ni aprensiones. Si todavía no lo tienen claro, no importa, léanlo y verán que se divierten. No voy a contarles el final, porque entonces no comprarían los libros, y yo sí vivo de esto. Decía un autor de la editorial que una presentación literaria era un acto intelectual, pero también una presentación comercial, porque la intención primordial era vender el libro, y creo que no le faltaba razón. El libro que hoy les presento se basa en 4 conflictos humanos. ¿Traiciono o libro a un amigo de una persecución? ¿Me voy a dedicar a algo sin un claro objetivo o propósito? ¿Vivo como un pelele a la sombra de una famosa como forma de vida? ¿Me dedico a promocionar una actividad con oscuras intenciones al margen de la realidad? Todo esto son, digamos, lo primero que yo planteo, ¿no? Un personaje que se enfrenta a un conflicto que le siembra estas dudas. Y en este sentido, conoceremos a uno de los personajes, a Facio, que es un chulo inspirado a lo pobre del famoso proxeneta Alberto Yarini. Alberto Yarini, como muchos saben, fue el mayor proxeneta de La Habana, creo que fue en los años 30, 40, inmortalizado por un entierro al que asistieron 10.000 personas. Y discursó un senador y el presidente de la República envió su carruaje para llevarlo hasta el cementerio de Colón. O sea, y le puedes imaginar la clase de proxeneta que estamos hablando. Pero este Facio no llega a tal nivel y es un señor que buscaba mocitas por la terminal de ferrocarriles de La Habana para embaucarlas y llevarlas hasta el burdel que regentaba, hasta que se vio abocado a delatar al policía, amigo circunstancial,
que se hacía de la vista gorda a cambio de informaciones, y todo ello justo en los últimos días del año 58. Y aquí hago un pequeño inciso porque yo aprovecho, lo comentamos el otro día, hice yo la pregunta, Leopoldo, porque se hablaba de un discurso que había dado Batista. Por lo visto, fue entre sus más allegados. Yo lo que pasa es que, como buen escritor, soy muy mentiroso y entonces lo retransmití por radio. Entonces, pues están todos en el famoso burdel, esperando a las campanadas de la Nochevieja, y entonces, justo cuando ya dicen Feliz Año Nuevo y tal, y eso, salta la noticia de retransmitimos una noticia al alcance de última hora, ¿no? Hace escasos momentos se ha producido la renuncia formal del honorable presidente, tal, y reproducen el discurso, que es muy cortito, aparte ya también lo salpimenté yo un poco, pero vamos, el discurso como tal es el que dicen que fueron las palabras que pronunció. Una lástima que no esté Bobby aquí en Madrid, porque eso nos hubiera dado un poquito de... Está en Nueva York. Está en Nueva York hasta agosto, ya lo sé. Dice, teniendo en cuenta las pérdidas de vida, los daños materiales a la propiedad y el perjuicio evidente que se viene haciendo a la economía de la República, y rogando a Dios que ilumine a los cubanos para poder vivir en paz, resigno mis poderes de presidente de la República, entregándolo a su sustituto constitucional. Ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden y evite que lo lancen a ser víctimas de pasiones que podrían ser desgraciadas a la familia cubana. Por lo visto, esas fueron las palabras que dicen que pronunció en el último momento antes de abandonar la isla, y yo la aderecé con el salud, 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 que era un estribillo que él solía utilizar mucho. Bien, ese es uno de los personajes, pero también hay otros que la verdad nunca he podido acordarme del apellido de la congresista. A cada rato Raúl Rivero me lo solía decir, se llama María Blanca no sé qué. Esta congresista tenía una forma muy curiosa de manifestarse, y entonces cuando alguien venía a verla decía aquello de Andrés Menéndez, gloria de Cuba, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces era como una especie de latiguillo, y todo el mundo que iba a verla decía, fulano de tal, gloria de Cuba, ¿en qué puedo ayudarte? O sea, era muy ceremoniosa y muy tal. Y entonces pues yo, aprovechándome de eso, pues también la traigo a colación, y ella pues resulta que tiene una tertulia de articulistas de una revista, y las revistas en Cuba pues tienen su patrón editorial, preparan los artículos y demás, pero siempre se está a la espera de que llegue una directriz superior sobre cuál es el contenido de la portada, si va un artículo o no va un artículo. O sea, yo creo que en eso, creo que es el partido el que decide al final si hay cosas que se publican o no se publican. Bien, y entonces ellos están esperando, y entonces tienen sus artículos listos, no tienen nada que hacer, y de repente un sobrino de esta señora viene a La Habana y deciden promocionar otros artículos, pero de primera necesidad. Bueno, entonces se puede imaginar, empiezan a llegar esos artículos, los tienen que vender, se encuentran que, claro, están haciendo un acto delictivo, los almacenan en el almacén de la revista, en fin, empiezan con todas esas vicisitudes que, maldita la gracia, el habernos dedicado a estas cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, pagan su delito, entre comillas, ¿no? Pero bueno, y ahí lo dejo para que ustedes lo lean y se diviertan, porque la verdad es que es muy gracioso por todas las situaciones que se producen y malos entendidos, ¿no? Después también hay otro personaje en este libro, que es el famoso Fado, que es un nombre buscado muy a propósito, que es un reportero gráfico en el exilio, ya amortizado por la crítica, porque él viene aquí a enseñar una obra y decide quedarse, y entonces pues bueno, termina siendo amortizado porque ya no tiene trabajo, no tiene nuevos demás, no puede volver a la isla y tal, y es invitado
es invitado por el agente literario de una candidata al Premio Planeta a desenvolverse como el fogoso amante, el arrebato del Caribe le llaman, gigoló exuberante, y tiene que deambular por los garitos del famoseo nacional como forma de promocionar a la potencial ganadora. Y entonces, claro, otra vez se crean situaciones confusas, porque en definitiva a él lo quieren convertir, y a mí esto nunca me gusta decirlo, pero bueno, para que todos me entiendan de una forma rápida, quiere convertirlo en una especie de Dinio, y él es una persona decente, y no quiere entrar en ese juego, y bueno, pues ahí también se desarrolla una historia. Y por último, yo he querido hacer un homenaje a una música muy cubana, pero que es muy martilleante y machacona, que es el famoso punto guajiro. Además, el punto guajiro se nutre de el repentismo. El repentismo es algo que además nace en España. Hay grandes repentistas en Alicante y en Canarias. Y entonces eso es improvisar en décimas, y además en Cuba también le llaman, y bueno, y aquí, controversia, porque uno le reta a uno con una décima y el otro le tiene que contestar con otra décima, ¿no? Y entonces este es un señor, el delegado el delegado de Murga-Sinú, que es un distrito de la heroica Hawái Grande. Y traigo a Hawái Grande porque también un poco homenaje a mi padre nació en Hawái Grande, entonces pues, bueno, aprovecho siempre cosas que incluso para mí son sentimentales y las utilizo en mis escritos. Y entonces el delegado de Murga-Sinú se empeña en promocionar a un señor que desde muy pequeñito improvisaba décimas en punto guajiro. Y entonces al principio era Miguelito, era Miguelón, porque había crecido, había superado el 1,86 m, era muy grande, tocaba y además tenía la peculiaridad de que solo hablaba en décimas. Y entonces, cada vez que le hablaban a él, contestaba con una décima. Y a todo esto, para darle un poquito de picante al tema, hay un tresero que aparece en Hawái, que además había sido castigado por haber en su momento hecho cosas no muy acordes con las directrices del gobierno, y entonces lo invita a tocar con él, y entonces uno toca el tres, que es un instrumento muy cubano, y Miguelón canta con su guitarra improvisando esas décimas. Y entonces el delegado dice: esto es extraordinario para promocionarlo, y empieza a tener sueños de grandeza y podemos llegar al mundo entero. Él tiene una contraparte, el delegado tiene una contraparte que nunca entiende, ¿no? Y entonces le dice: pero es que eso es lo que tú vas a aprovechar para irte de Cuba. Y dice: no, yo no me quiero ir de Cuba, yo quiero promocionar a esta gente. Bueno, o sea, hay ciertas, como toda controversia, pues hay ciertos dimes y diretes que chocan entre ellos, ¿no? Y entonces se empeña en promocionar al incipiente conjunto musical el trío del sinsonte, que es como le llaman, pero no tenían trío, con lo cual tienen que tirar de Jacobo Ginebrita, que es un señor, que es un borracho continuo en Murga-Sinú, pero que acompañaba también con sus décimas, ¿no? Y entonces, pues, todos temían que el día de la gran emulación del punto guajiro, que es una competición entre tríos de punto guajiro de distintas partes del país para nombrar a los ganadores, temen que, claro, Ginebrita va a decir algo impropio. Y bueno, pues ahí también se forma un pequeño berenjenal en el que termina la cosa.
¿Qué es lo que ocurre? Que todos nuestros personajes terminan de una forma o de otra tronados. Y todos, resulta que el libro es como una descomunal fiestoca, de la que no saldrán muy bien parados. De ahí el título de la obra, el fetecún. El fetecún es la forma de llamar lo que aquí los jóvenes de hoy en día llaman un fiestuki, pero en el diccionario hay una palabra perfectamente válida que es fiestoca, y es lo que sería el equivalente al fetecún, de los tronados, o sea, la fiestuki en versión española popular, de los tronados. Y para que no lo sepan, tronar a una persona es despedirlo de su puesto de trabajo o desempeño en las instituciones. Es un término entre el despido iracundo y fulminante de un caído en desgracia y el relevo de una persona incompetente. Es algo tremendo como las tormentas tropicales, en la que a una persona su destitución es equivalente a recibir una lluvia de truenos. Por ese motivo, en la portada aparece una calavera como resultante de soportar ese descalabro absoluto. No representa otra cosa, no me sean mal pensados. Y todo este libro, y como podrá haberse imaginado por la somera sinopsis, todos los conflictos giran de una u otra forma alrededor de los conflictos personales surgidos de una duda esencial. ¿Hasta dónde se puede llegar sin morir en el intento? Todo ello contado, repito, con una gran dosis de humor, sin inquinas ni rencores, o sin envidia ni rencores, como dice el himno del Real Madrid. Porque la vida es así, un continuo ir y venir dentro de un fetecún en candela, en el que unas veces se gana y otras se pierde, y para los victoriosos siempre quedan los despojos. Yo les invito a que lean esta obra, continuadora de las historias ya expuestas en mis dos libros anteriores, Periodo de Paz en Tiempos Especiales y Como Guarandol de Apeso, que serán, sin duda, continuadora de otras que están por llegar. Por el momento, disfruten del fetecún, truénense y piensen que al final del camino siempre encontrarán un pote repleto de oro. Muchas gracias. Entonces les voy a poner un pequeño vídeo. Vamos a poner un pequeño vídeo de todo esto. A mí la verdad es que se me olvidó, claro, como no tengo gracia. Sí, apágame la luz. Y entonces vamos aquí a reproducir el vídeo. Muchas gracias y recuerden, el libro está a la venta. Gracias. El libro está a la venta, como puesto a
pueden comprar todo lo que quieran. Dime. ¿Abrimos un coloquio? Absolutamente, todo el que quiera hablar está invitado. Bueno, hay un dudoso. Vale. Luis, nos has dicho que nos ibas a revelar tu truco para leer tus libros, si no, claro. Es que nos estaba escuchando. Bueno, vale, si era esa trama, vale. Si era esa No, trama, yo lo que quería decir no es que sea un truco como tal, ya. sino que mi libro siempre, digamos que todo está concatenado y tiene un sentido. O sea, la portada no es una burla a nadie, sino que es gente que incluso, bueno, se cree que está en lo que tiene que estar y no cumplen. O sea, es que muchas veces a muchos cubanos los castiga el gobierno, ¿por qué? Porque hacen cosas malas. O sea, también hay que, sí, claro, o sea, lo que no se puede es robar, lo que no se puede es especular, hacer cosas que no los dejarían hacer aquí tampoco. Y entonces, pues, dice, no, es que me persigue el régimen. No, no te persigue el régimen, hiciste algo mal. Otra cosa es ya las demás cosas, ¿no? Pero yo nunca entro en política. Lo que pasa es que sí, hay cosas que aquí pasaría igual. Yo conozco a un señor que montó la feria artesanal en La Habana y los del ayuntamiento pensaban que tenía permiso del partido y el partido pensaba que tenía permiso del ayuntamiento y no tenía de nadie. Y un día pasó el comandante y preguntó, ¿y eso? Y entonces ya todo el mundo se puso las pilas, empezaron a preguntar y el hombre tuvo que salir por pies. Porque allí estaba negociando, todo el mundo vendiendo, cobrando las comisiones, tal y eso. Y no estaba autorizado. ¿Quién monta un mercadillo en Madrid sin pedir permiso al alcalde, a la alcaldía? También le ponen una multa. O sea que muchas veces pensamos que se hacen las cosas arbitrariamente, ¿no? Y no se hacen arbitrariamente. Hay una ley y un orden. Nos podrá gustar más o menos, pero hay una ley y un orden. Y entonces eso ocurre. Entonces estos señores... entonces, claro, se busca eso. Por otra parte, el exergo en este caso son las palabras de Virgilio Piñera, aquellas tan famosas que todo el mundo ha tergiversado, que creen que dice, yo quiero decir que tengo mucho miedo, no sé por qué tengo ese miedo, pero es todo lo que tengo que decir. Eso fue cuando el Congreso, para no equivocarme, en el 62, del encuentro entre los intelectuales y las autoridades. Entonces, se hablaba de una cultura dirigida. Bueno, y entonces él tenía miedo a eso. Bueno, el caso es que, bueno, sí, se hizo un gran hincapié en traer intelectuales y potenciarlos, como hace cualquier otro gobierno que se trae a los intelectuales. No es gratuito que Vargas Llosa lo haga en español y a Miguel Casares, etcétera, etcétera. Eso tiene también su propósito. Y por ahí no sigo. Y después, lo de este señor, que es un proxeneta, pues también cae en desgracia, pero es que es un proxeneta, o sea, no podemos... ¿Es un buen negocio o un mal negocio? Es un buen negocio, pero es un negocio ilegal, entonces todo está así, ¿no? Y entonces, de ahí vienen. Entonces, por un lado, entre el exergo, la portada y las historias, pues, digamos que es como se entiende el libro, ¿no? No es que se coja, ya estoy cansado de libros de cubanos, que lo que hace es que pone un almendrón en la portada y ya dicen, esto es literatura cubana. No, puede ser cualquier cosa, pero no es, ¿no? Si me lo permiten, y tú lo sabes que yo siempre huyo del almendrón. Un momento. Yo quería decirles una cosa. Lo que pasa es que Luis ha dado una explicación bastante como hombre culto, al fin le cuesta y cubano, ya ni les cuento. Hay una realidad en la obra de Luis, un gran sentido del humor, a través de un profundo conocimiento de la Cuba que no vivió, que eso impresiona más. Entonces, hay un gran, profundo conocimiento de esto y un sentido del humor muy grande. Todo esto que parece que se los tronaron, que si no sé qué, y que después se puede uno poner a conceptualizar de una manera, lo que uno hace con esto es divertirse muchísimo.
es lo que hace él para transformar la realidad de la Cuba que tan lejos le queda. Su conocimiento lo transforma en sentido del humor. Todo esto son sucesos y sucesos muy, pero muy cómicos. La verdad que el libro es él. Se intuye que hay una persona culta detrás, pero que todo lo pasa por el tamiz del humor. Y eso no es solo muy bueno, sino es muy de él. Entonces, cuando yo oigo hablando de la obra y de esto, digo, no hace falta decir, señores, es para reírse. Es para reírse. Cuando él quiso decir, les voy a decir cómo deben leer mi obra o cómo deben entender mi obra, no se ha atrevido a hacer el énfasis en donde está la cosa. Esto es para reírse. Y así conoce uno de paso, que en aquella ciudad, que en algún momento, que en alguna circunstancia, pasan cosas que son muy, muy cómicas. Porque el cubano, es verdad, que vivimos una tragicomedia, nuestra vida es una verdadera tragicomedia y muy grandilocuente además. Entonces Luis tiene eso muy arraigado y es lo que él refleja en sus libros. Ahí sus cuentos son eso. Si quieren pasar un buen rato y divertirse, conociendo cosas de él mismo y cómo él ve todo así, un sentido de humor. A veces le digo, te estás burlando y dice, no, lo estoy disfrutando. Y digo, bueno, vale, está bien. Entonces, es un sentido de humor muy grande. Si quieren divertirse, no se guíen por el tabaco, la estrellita, ni si tiene connotaciones de A, B, C, porque no tiene otras connotaciones, aunque sí cosas profundas en el análisis de los personajes. Cómprenlo, que se van a divertir. Gracias. Más preguntas. Una anécdota. Me alegro que haya hecho esta presentación en este edificio, porque me sucedió una cosa hace unos meses. Me invitaron a dar una conferencia en Georgetown, era sobre otro tema, pero en cuanto yo hablo, a pesar de que salí de Cuba casi en tu época, me dicen, ¿usted de dónde es? Y entonces siempre sucede eso con nuestro acento, Sí. que se te nota las raíces, ¿no? Entonces yo di una conferencia sobre otro tema. Y en las preguntas surgieron hablando del Corte Inglés, que es una empresa relacionada con Asturias, que lamentablemente se ha perdido. O sea, se quiere buscar dónde está el Corte Inglés. E incluso me pidieron que hiciera una encuesta y solo el 1% de los empleados del Corte Inglés saben quién lo fundó. Les pregunta y te dicen, un nombre que aparece por aquí, Isidoro Ángeles. Los más antiguos te dicen Ramón Arestes. Y cuando le dicen que eso es falso, se quedan sorprendidos. Por ejemplo, le pregunto, ¿quién fundó el Corte Inglés? Ramón Arestes, creía yo. Eso es lo que creen, ¿no? Y se olvidan que el fundador del Corte Inglés no fue Ramón Arestes. ¿Sabes quién fue? La familia Solís. Y Tampoco. Sí. Tampoco. Nadie lo Y sabe. César Fernández. Entras en Wikipedia porque estaba prohibido. Señor de apellido Rodríguez. Ese señor fue a Cuba con 14 años para escaparse del servicio militar. Empezó a trabajar en el Encanto y en el año 1922 lo habían hecho ya socio comanditario. Y el Encanto, para librarse de él, tuvieron que pagarle 2 millones de pesos. Ah, el Corte Inglés, calla. Vale. No, el Encanto es la familia Solís y César. Bien, Fernández. con 2 millones me he de equivocado. pesos en 1922 Sí. compró en Cuba fin de siglo. Vino a España y a un primo le compró una tienda, Galerías Preciados. Y Cederías Carreta también. Cederías Carreta, como la mujer de él se llevaba mal con la mujer del sobrino Ramón Arestes, a Ramón le compró otra tienda, el Corte Inglés, una pequeña tiendecita. Pero él siguió dirigiendo y fue su fundador. Y casi nadie sabe eso. Entonces después, en la conversación surgió la historia de este edificio. No sé si la conocen ustedes. La de en que estamos.
No. Tú eras no muy sé, niño claro. cuando eso. Cuando yo vine, familiares de Ramón hicieron poner el encanto. Pero es este edificio el que fue el encanto. El encanto. Ah, vale, sí, no, yo Entonces, no lo conozco. el encanto lo pusieron en este edificio. Claro, para que no sabía que era este edificio. Pero resulta que el negocio iba mal porque era un borrachín. Su esposa todavía vive aquí, del que estaba el director. Entonces intentamos, llamaron a, no sé si tú conociste a Rodríguez Leal, a Bernabé Rodríguez Leal. Sí. Entonces llaman a Bernabé me llamó a mí y vinimos aquí a intentar salvar el encanto. Pero, Amado, vamos a ver, porque es que Entonces, la estamos historia- haciendo No, lo que... No, lo que yo Sí, estaba sí. diciendo es la historia de este edificio que tú has elegido para presentar. Claro, que tiene una Y trascendencia. entonces este edificio tiene una historia que dio trabajo a muchos cubanos cuando llegaron aquí, pero que no se pudo salvar por una pelea, correcto, ¿no? Una disputa, ¿sabes? La historia de la disputa. ¿Y eso qué es? Dice, una riña, dice, Sí, entonces es no muy- eran tan niñas. Es muy emblemático. No me queda más remedio que asociarme a... Entonces, creo que estamos... es una historia interesante y muy emblemático y muy significativo que tú seas Y cubano. en este edificio se debían de Entonces- hacer más presentaciones Claro, porque está muy ligado a nuestra historia. a la historia de los cubanos que vinimos aquí Pues muchísimas en el gracias. principio. Ha sido muy amable, Y- porque claro, es que somos pocos y vamos a votar a las personas Claro. de verdad. Entre lo que yo hablo, hablamos todos queremos. Todos queremos Y manifestar. ha sido muy interesante lo que usted ha manifestado. La señorita periodista no tiene una pregunta. Es que hemos llegado tarde, pero ¿el protagonista se inspira en algún hecho autobiográfico? No, autobiográfico hay muy pocas cosas, porque mi vida es impresionante y cautivadora, pero para mi mujer, la verdad es que no creo que le interese mucho, ¿no? Y entonces, pero no, biográfico hay muy poco. Ya lo dije antes, al poner ese personaje en el pueblo de Hawái Grande, que fue donde nació mi papá. En otros libros pues he utilizado la calle 21 del Vedado o el número 506 de mi casa en Miramar, pero dándole número a otra casa, pero utilizaba el 506 porque era el número de la casa y tal, ¿no? Pero no, biográfico no hay nada porque es que creo que estas historias son más simpáticas que mi vida. Aunque todos llevemos un delincuente dentro. Aunque todos llevemos un delincuente dentro. Joder, que falta de respeto. Sí, depende cómo lo manejemos. Sí. Y entonces, pero no, sí. Yo lo que creo es que en Cuba, pero como en todos los países, porque aquí en España también encuentras el lado cómico, el lado jocoso, la anécdota esa que tienes que escribir, ¿no? Y entonces, claro, la vida real es muy aburrida escribirla. La vida real no hace buenas historias, ni buenas novelas, ni buenos cuentos. Ahora, mentir sobre la vida real es muy divertido y además el único secreto es que hay que hacerlo verosímil, que tú te lo puedas creer. O que el lector se lo pueda creer, ¿no? Pero los escritores, no se olviden, son todos muy mentirosos. O sea que lo que te acabo de contestar, pues... Pues, ¿Algo más o nos vamos a merendar? Muy bien, perfectamente informado. Efectivamente, esto aquí estuvo el Encanto, en este edificio. Luego pasó a ser Almacén de Covadonga. El Corte Inglés no fue fundado por Ramón Areces, fue comprada una tiendecita. Pero el Corte Inglés realmente se puede decir que lo creó Ramón Areces. No, porque lo anterior... Rosario Rodríguez. Sí, pero era una cosa muy pequeña. Sí, sí.
El Corte Inglés como tal, Cesáreo Rodríguez era tío. El tío Sí. de Ramón y primo de Pepín Fernández. Y Bueno, fue primos el primos eran Ramón y Pepín. Primos eran Pepín y Cesario. Bueno, Vale, Entra en pues- Wikipedia, pues- en Wikipedia pone donde Cesario. Uy, Wikipedia miente mucho. No podemos ir a Wikipedia. Sí. pero vamos, porque es que... Bueno, de todas maneras tenemos un vino de Luife Sí. y podemos seguir hablando ¿El vino de... asturiano? ¿Perdón? Sí, el vino asturiano. De Carmen de Narcea, sí. De todas maneras, por último, quería pedirles un aplauso para la intervención del señor, porque la verdad que era una anécdota que casi todos desconocían. Muchas gracias. Y pueden adquirir el libro aquí atrás, o sea, no hay ningún... Y yo sí pido un aplauso para el autor de este libro, que seguro que nos va a entusiasmar. Sí. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Venga, vamos a...